bueno, pues nosotros continuamos en Vive Mujer y ya estamos en esta sección desde el cristal con que se mira, y nosotros saludamos con muchísimo gusto a nuestro especialista, al doctor César Manuel Torres Arias. Bienvenido, doctor. Hola, Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, porque siempre es un gusto estar con todos nuestros especialistas, siempre aprendemos cosas nuevas, y el tema del día de hoy es muy fuerte, es muy interesante, que seguramente a usted en casa sé que le va a interesar muchísimo, porque el día de hoy vamos a hablar de abuso sexual y violación. Temas muy intensos. Sí, sobre todo porque es muy alto el índice de abuso sexual y de violación que hay en nuestras casas. Pero se ha convertido en un mito donde a veces nosotros no quisiéramos escuchar ni de violación ni de abuso sexual. Y cuando eso llega a pasar con nosotros o en nuestra familia o con alguien que conocemos, no sabemos identificarlos. Yo creo que es muy importante que nosotros lo hablemos, aunque sea de manera superficial, como creo que lo podemos hacer en una cápsula tan pequeña, para poder entender de qué se trata, ¿no? Y a lo mejor no para identificarlo, ¿no? Que ese sería el objetivo. ¿Cómo identificar que nuestros hijos son víctimas de abuso sexual? Pero bueno, a lo mejor no llegar hasta ese punto en una cápsula de 10, 15 minutos, pero sí saber que existe, que es muy común, y al menos entender la definición de qué es el abuso sexual. Entenderlo, creo que es una de las palabras que hemos tocado en varias ocasiones contigo, que es el de entender el problema, porque de esa forma creo que se pueden lograr muchísimas cosas. Pero quiero que en específico nos hablabas de que es un tema al que le podemos tener miedo, que está muy mitificado, pero son muy grandes las diferencias entre abuso sexual y violación, que en algún momento se pueden confundir como que son lo mismo. Sí, son dos cosas distintas. Hay que entender que la violación se trata de un delito, de un fenómeno donde alguien lastima tu voluntad, ¿no? Y normalmente esto se refiere a la agresión sexual. De hecho, bueno, por eso estamos aquí, ¿no? Porque nosotros hablamos de agresión sexual, sobre todo a las mujeres. Entonces hay que saber que la violación es un tipo de agresión sexual donde lo que se vulnera fundamentalmente es tu voluntad, ¿no? Un personaje que quiere penetrarte, por ejemplo, o quiere toquetearte sin que tú quieras, lo intenta y tú te resistes, y entonces esto genera todo un cuadro de violencia. Eso es una violación, ya a lo mejor ya lo hablaremos más a detalle, pero lo importante es que la violación es cuando rompo tu voluntad. Claro, o sea, lo hacen en contra mi voluntad. Exacto, y terminamos lastimando cosas que tú proteges, como el que nadie te toque, o que, bueno, solo te toquen las personas que tú elijas, pues, pero o que no te penetre alguien que tú no conoces, etcétera. Y pareciera como que el objetivo fundamental de la violación es la penetración, y eso genera todo el cuadro, ¿no? De violencia. Sí, entre que el agresor te quita la ropa, tú te resistes, te tiene que golpear para poder tranquilizarte, entonces hay jaloneo, hay arañones, hay maltratos, la ropa, etcétera. Todas estas cosas, entre lo que tiene que ver con tranquilizarte, con controlarte, ¿no? Eso genera todo el cuadro de violencia. Diferente al abuso sexual. Claro, ¿cuáles son sus características? El abuso sexual tenemos que entender que es un fenómeno también donde alguien hace cosas a nivel sexual, o sea, genera una violencia sexual, sobre todo con niños o con gente que no tiene la capacidad de decidir. Esa es una de las diferencias fundamentales. Claro. Por ejemplo, un abusador, es importante el asunto del término. Alguien que abusa es alguien que tiene una autoridad o una confianza, como el papá de la víctima, como el tío, como el hermano mayor, como el compadre, como el vecino, ¿no? Nunca falta los papás que dicen, oye, vecino, ahí te encargo a mis niños, ¿no? O a mi niña, y yo regreso. Y entonces el vecino, se me ocurre en este momento, tiene toda la confianza de los papás, y entonces y sobre todo de los niños. Esto es importante, tiene la confianza de los niños y de los papás, y entonces se acerca y comete esta violencia sexual, pero no de una forma tan violenta
como en el caso de la violación, sino le dice a los niños que así se juega, que todos los papás o todos los tíos o todos los vecinos hacen esto con sus amiguitos y sobre todo pide que guarden secreto. Entonces, importantísimo, el abuso sexual implica a alguien que tiene confianza o poder. Claro. Y si tiene esta confianza y este poder, entonces está cayendo en un abuso de esa confianza o de ese poder. Pero también pasa con la gente que estudia o con la gente que trabaja. Y eso es muy importante ubicarlo. La gente que estudia o que trabaja casi siempre tiene relación con alguien que tiene bastante más poder, ya sea en cuestiones de salario, de contratación, de los estudios. Y entonces este personaje que tiene mucho poder abusa de ese poder y entonces obliga, somete la voluntad de la víctima a cambio de favores sexuales o de esta violencia sexual de la que hablábamos. Claro, y una de las, creo que entonces aquí nos queda claro que una de las características más importantes es que en el abuso sexual hay una especie de relación, ¿cierto? Sí. Que se va a vulnerar precisamente con este abuso. Ese es el asunto. Siempre en el abuso sexual hay una relación afectiva. Mira, si nosotros pusiéramos en dos lugares distintos, ¿no? O sea, y viéramos las caras del abusador y del violador, normalmente el violador es un personaje o desconocido o lejano. Claro. Casi siempre es el malo de la historia, ¿me entiendes? Sí. Y en el caso del abusador, no. En el caso del abusador es un personaje que amas, ¿no? O sea, que ama la familia, que ama a lo mejor el niño o la víctima, y que es una persona que ama, que quiere a los niños, que se caracteriza por ser tierno, por dar un cariño adecuado para los niños, para los que terminan siendo las víctimas. Claro, ¿qué es lo que entonces nosotros podríamos considerar abuso sexual? Mira, así como en la violación lo importante es vulnerar tu voluntad, ¿no? Toquetearte o penetrarte, que ese es el objetivo fundamental. En el caso del abuso sexual, no es fundamental la penetración. Okay. Es decir, no podríamos decir que un niño fue abusado sexual si lo penetraron. Sí, antes, no, nada más lo toquetearon, nada más hicieron que el niño tocara al agresor, ¿no? O nada más el agresor le enseñó sus genitales. Todo eso implica abuso sexual. Okay. Voy a ordenar la información que acabo de dar. Abuso sexual no solo implica la penetración. Okay. Abuso sexual implica el toqueteo a la víctima, implica que la víctima toque al agresor, implica que el agresor sea un exhibicionista con respecto al niño, es decir, que se masturbe o que tenga relaciones con alguien y que el niño lo vea, que el agresor haga cosas con el cuerpo del niño, como por ejemplo sexo oral, ¿no? Felatios, cunilingus, anilingus, etcétera, o que el agresor induzca al niño a ver, por ejemplo, material pornográfico, ¿no? Claro. ¿Por qué? Mira, Mari, el problema del abuso sexual no es el acto como tal. El problema del abuso sexual es el trauma que genera. Es decir, para un niño, inducirlo a tener relaciones sexuales coitales es extraño. Pero como el niño confía en el adulto y claro, el niño hace lo que el adulto diga, todavía la conciencia, Pepe Grillo, ¿no? Todavía no está presente y no te dice esto es bueno o esto es malo. Esa es la característica fundamental del abuso sexual. El niño no entiende la frontera entre lo bueno y lo malo y confía en las personas que ama, que quiere, que lo cuidan para que estos lo conduzcan. Entonces, el verdadero problema del abuso sexual no es lo que suceda en el acto. El verdadero problema del abuso sexual es lo que va sucediendo cuando la víctima se va dando cuenta que eso no estaba bien, que era mentira, que todos los papás hacen esto con sus hijos o con sus hijas. Claro. Cuando la presión implícita de la sociedad le dice, ¿no? Sin palabras o con palabras al abusado, eso que hiciste es incorrecto. Así como lo acabo de decir, lo que hiciste, o sea, sin que el agredido entienda que no lo hizo él, ¿no? Que claro, se lo hicieron. Entonces, el verdadero problema del abuso sexual no es el acto como tal, sino es la secuela social
cultural, educativa, espiritual, emocional que eso te deja. Ese es el verdadero problema del abuso sexual. Claro, porque nos lo comentabas precisamente que el contexto, el entorno en el que se desarrolla un abuso sexual y una violación son muy diferentes, porque en el abuso sexual nos encontramos con la presión no tan solo de nuestro agresor, sino también de la familia, de la religión, de la sociedad misma, todo lo contrario que puede pasar, por ejemplo, con la violación. Sí, fíjate, incluso a la hora de la terapia, ¿no? Ojalá esto no nos pase, pero mucha gente entiende de lo que estoy hablando. Cuando alguien fue víctima de una violación, el terror que la víctima siente ante el hecho es espantoso, es traumático. Claro. Gravemente traumático. Cuando digo grave, me estoy refiriendo a un punto específico del trauma. El agresor, la agresión, la violación como tal, ese punto. Pero en el caso del abuso sexual es bastante más complicado, Mari, porque, mira, es muy común los papás que abusan de sus hijas, o los hermanos mayores que abusan de sus hermanitas o hermanitos. O sea, gente que está en familia. Entonces, en el momento que nosotros damos la terapia del abuso sexual, no estamos hablando de un punto específico y grave, no, estamos hablando de una situación familiar compleja. Esto es muy importante decirlo. Normalmente la violación es una o dos veces y no pasa más, ¿no? Claro. O sea, se vive toda la secuela. Pero en el caso del abuso sexual pasa mucho tiempo, es constante. O sea, tanto el abusador como la víctima viven este hecho y están amarrados. Tanto el agresor no se puede deshacer, cuando se da cuenta que lo que está haciendo es malo, le cuesta mucho trabajo separarse de ese hecho, se vuelve como adictivo para él. Y en el caso de la víctima, pues por supuesto que lo viven constantemente, ¿no? Mis pacientes, por ejemplo, no sé, lo viven más o menos de cuando tenían 5 años de edad a cuando tenían 10, 11 claro. años de edad. O sea, es como muy constante. Cuando aparece una presión social distinta, el cuerpo cambia, las características de personalidad cambian, entonces se torna distinto y casi siempre ahí se termina el abuso sexual. Esto no es una regla, ¿no? Hay historias que nosotros conocemos donde se prolonga, pero en la mayoría de mis pacientes se suspende cuando aparece la adolescencia. Precisamente esto nos lleva a saber cuáles son las diferencias cuáles son las características, de las personas que abusan sexualmente y de las que sufrieron abuso sexual. Las características de las que... Mira, fíjate que se parecen mucho. Primero, tenemos que entender que vienen de familias disfuncionales ambos. Mira, es así de simple. Cuando en una familia hay abuso sexual, o sea, y fue constante, algo está pasando, porque... ¿por qué no se da cuenta los demás familiares que está pasando algo con el niño o la niña, ¿no? Podemos tener muchas justificaciones, ¿no? Que mamá y papá trabajan, muchas cosas, pero si no se están dando cuenta de eso, es una familia disfuncional. Claro. Evidentemente, cuando un niño o cuando un abusado sexual, o sea, con una persona que es víctima de ese abuso, está cargando un secreto. Esto es muy importante. De hecho, van como de la mano. El abuso sexual es el mejor amigo del secreto, o viceversa. Una persona que fue víctima de abuso sexual va cargando el secreto por mucho tiempo y no sabes cómo va pesando conforme vaya pasando el tiempo. Las personas que me llegan al consultorio normalmente no me llegan cuando están siendo víctimas del abuso. Hay raras excepciones. Recuerdo ahora, por ejemplo, en el caso de una niña que descubrieron sus papás que el abuelo estaba abusando de ella porque sangró, ¿no? Hubo ahí un desgarrito vaginal y entonces la niña estaba sangrando y los papás se dieron cuenta y a la hora de hacer la exploración nos dimos cuenta que ahí estaba entrando algo en esa vaginita y que había un desgarro y entonces la niña pudo hablar y entonces ya pudimos trabajarlo. Pero son raras las ocasiones que esto sucede. Normalmente mis pacientes cuando llegan al consultorio por abuso sexual llegan
porque hace muchos años alguien abusó sexualmente de esta persona y entonces se va acumulando este problema y hay un momento en que ya hay que hablarlo, ya hay que trabajarlo. Casi siempre sucede cuando estas personas van a formar una familia, cuando se enfrentan a cosas que tienen que ver con su intimidad o con su integridad psicológica. Entonces, regresando a tu pregunta, las características de alguien que fue víctima de abuso sexual tiene mucho que ver con una familia disfuncional, con que ha cargado un secreto, con que sabe guardar bien los secretos, con que tiene problemas a la hora de controlar sus emociones y su carácter, porque no le enseñaron a eso. O sea, tiene mucho que ver con esto. Y además tiene mucho que ver con un síndrome de estrés postraumático característico, ¿no? Les cuesta mucho trabajo dormir solos y a oscuras, se despiertan de forma intempestiva, sueñan pesadillas, no están tranquilos o tranquilas, generan una serie de características de personalidad que contribuyen a un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas que identifican muy bien la personalidad de un individuo que fue víctima de abuso sexual. Entonces, como familia, como entorno, ¿qué es lo que debemos de hacer para apoyar a las víctimas de abuso sexual y de violación? Esta pregunta que acabas de hacer es fundamental. Lo más importante es observar a nuestros hijos, ver que nuestros hijos estén bien comunicados con nosotros mismos. Yo creo que si nosotros, después de ver esta entrevista, volteamos a ver a nuestros hijos y nos cuestionamos si hay muchos lapsos de tiempo en los que los dejamos solos, si nosotros confiamos plenamente en alguien, ¿no? Y decimos, no, tu papá cómo va a tocarte a ti, o tu padrastro cómo va a tocarte a ti, para nada. O sea, yo creo que hay que cuestionar esas cosas, siempre. Siempre hay que cuestionar, no dejar a nuestros hijos ni con el hermano mayor, etcétera, ¿no? Generar todo ni con el vecino, ni con nadie que no sea de la familia. Y generar una cultura en el niño o en la niña de que su cuerpo, sus genitales, no las puede tocar nadie más que él o ella mismo y a lo mejor un poco la mamá, ¿no? Pero que la niña, que el papá, que la mamá, que todos generen esta cultura, es decir, ni tu papá te puede tocar, ni tu hermano, nadie te puede tocar. Y entonces lograr que la niña tenga, o el niño tenga como los canales adecuados para poder hablar con los papás de lo que esto implica. Mira, la mayoría de mis pacientes, a la hora de que hablan del hecho, dicen, te narran que intentaron comentarlo con mamá o con alguien cercano y entonces la mamá no les creyó. Esto es una característica de los niños que son víctimas de abuso sexual. La mamá no les cree, es inconcebible que tu papá te pueda tocar o que tu abuelo, mi papá, te pueda tocar. Es inconcebible que el vecino, ¿no? ¿Cuántos años tenemos? Nos amamos, somos muy amigos. ¿Cómo es que te va? No, eso no pasa, estás soñando. Cuando los niños piensan en esto, es porque algo está pasando, claro. ¿No? A lo mejor no pasa como lo dice, pero algo está pasando porque los niños claro. No se lo imaginan tan así, ¿no? Mira, una de las técnicas que nosotros tenemos para poder trabajar con esto e identificar lo que los niños nos quieren decir es algo que nosotros llamamos la terapia de juego. Es decir, cuando un niño, una niña, ¿no? Se me ocurre con una de estas muñequitas, de nombre popular, ¿no? Que no voy a decir ahora, pero está con su muñequita, ¿no? Y entonces la muñequita va con un novio, ¿no? O con alguien. Y entonces, si vemos que sexualiza mucho la conducta de este muñequito, ¿no? De este personaje, algo está pasando. Claro. O la niña está viviendo cosas que no le corresponden a esa edad, o está viendo, ojo, está viendo cosas con los papás, ¿no? A lo mejor sin darse cuenta los papás tienen relaciones sexuales y no notan que los niños los ven y entonces esto se nota en la sexualización en el juego de los niños. Wow. Entonces es muy importante porque los niños no tienen tanto tabú y pueden proyectar en el juego lo que están viviendo. Hay que tener los oídos y los ojos muy bien abiertos para poder entender lo que nuestros hijos nos quieren decir. Creo claro. que es un error pensar que nosotros conocemos como la palma de nuestra mano a nuestros hijos. Claro, que pueden estar inventando si es que nos están diciendo que alguien los está tocando de una forma que a ellos no se les hace. Claro, como, claro. Claro, sí.
Es un tema muy, muy fuerte, y si usted en casa quiere saber más acerca de abuso sexual o de violación, recuerde que el doctor César Manuel está aquí precisamente para apoyarnos. ¿Dónde te podemos contactar? En el celular 22 24 23 00 29. Los datos están apareciendo en pantalla. Recuerde que también nos puede escribir al programa, y nosotros con mucho gusto seremos ese enlace con el doctor César Manuel. ¿Algo más que comentar, doctor? No, este tema es muy importante para poder abrir los canales de comunicación entre padres e hijos. Mira, hace tiempo hubo una campaña de televisión, bueno, lo podremos recordar, en los 70, en los 80s, en los 90s, empezó una campaña que tenía que ver con esto, donde había personajes importantes donde le decían a los niños, a los que éramos niños en ese tiempo, ¿no? Y que nos decían, mucho ojo, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Creo que nosotros los papás tenemos que luchar por ser ese personaje, o sea, el de la confianza, porque esa campaña efectivamente fue muy buena, pero todavía no había los canales de comunicación para entender de qué se trataba ese comercial, ¿no? Creo que es importante sentarse con los hijos y decirles que esto pasa, hay que hablar de sexualidad. A veces nosotros no hablamos con nuestros hijos de sexualidad porque somos nosotros los que tenemos el tabú y no tenemos las respuestas, pero tan simple como sentarse y decirle a los niños, nadie puede tocarte tus genitales más que tú mismo, ¿no? Y a lo mejor tu mamá, pero ni yo que soy tu papá, ni nadie. Esto es importantísimo, no es que estemos dudando del papá, ¿no? Claro. Es que esto hace que se genere una cultura de la denuncia en los niños. Mira, lo que hemos dicho muchas veces en tu sección, generar la cultura de la denuncia en las mujeres maltratadas es fundamental. Sí. ¿Por qué no hacerlo desde que somos niños, ¿no? O sea, si alguien te toca, tú ven y dímelo. Igual y no armamos todo un drama, pero sí ponemos las fronteras, ¿me entiendes? Claro. O sea, hasta aquí no puede pasar, ¿no? Entonces tú eres quien tiene que abrir los canales de comunicación con tu niño, porque cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Claro, y hay que estar muy atentos porque precisamente los niños no pueden estar solo imaginando a que esta situación tan lamentable puede estar pasando en casa. Mari, y si lo están imaginando, hay que ver por qué lo imaginan. Claro. ¿No? O sea, los niños, no es normal, no es natural que los niños imaginen cosas si no las han vivido antes. Claro, y claro que no correspondan a su edad. Claro, sí, hay que ver cuando todos nosotros imaginamos algo, es porque tenemos una vivencia previa, que después se genera que se proyecta como un deseo, pero en el caso de un niño, si lo imaginas porque tiene una vivencia. Por supuesto. Entonces hay que ver de dónde viene. Y no se trata de como les pasa a muchos papás, ¿no? O sea, no se trata de decir, ¿de dónde viene esto? Y entonces sacar el lado agresivo y este aspecto autoritario. No. De lo que se trata es de investigar con mucho sigilo, saber de qué se trata y apoyar al niño, ¿no? El niño tiene que vivir las características que le corresponden en su desarrollo. Perfecto. Bueno, pues ahí está toda la información. Recuerde que usted se puede contactar para poder saber más acerca de estos temas. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Mari. Nosotros continuamos con más aquí en Vive Mujer.